Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, retomamos la serie de videos acerca de los errores teológicos de nuestro tiempo y algunas cosas más. Hago presente, quisiera que se recuerde que es imprescindible para seguir toda esta serie, que poco a poco iremos actualizando, haber escuchado el primero de los videos que ya está subido y que menciona cuatro presupuestos que son decisivos para entender estos errores. Si no se ve ese video y no se entienden, al menos en parte, hasta cierto punto, esos presupuestos, la no comprensión, la comprensión errónea de todos los videos y todas las cosas que digamos, queda bajo exclusiva responsabilidad del oyente, que no se preparó del modo suficiente. Y presupongo capacidad de comprensión auditiva en el oyente. Por eso remito a ese presupuesto que es muy importante. Y antes de entrar en temas puntuales de contenido, sí quiero mencionar una cosa muy importante también, que sería de las cosas que hay que enseñar en un buen curso de catecismo para prepararse a recibir el sacramento de la confirmación. Casi nunca se enseñan estas cosas, lamentablemente ya sabemos lo que son estos cursos que dan hoy en día en la mayoría de los lugares. Hay algunos lugares donde se enseña bien, pero en fin, ya hablaremos de esto. Pues bien, de lo que quiero hablar en concreto es de dos cánones del Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico es un libro que contiene en sí la legislación que regula las relaciones dentro de la sociedad fundada por Jesucristo, que es la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta es la única iglesia verdadera, fundada por nuestro Señor Jesucristo, y incluso lo dice el Concilio Vaticano II, exactamente Inter Mirifica 3. Y estos dos cánones se refieren al contenido de la fe. Leo y comento brevemente. El primero es el canon 750. Tiene dos incisos, dos partecitas. Leo la primera. Se ha de creer con fe divina y católica, fe divina porque está entregada por Dios, su contenido es revelado, católica porque es profesada por la Iglesia Católica. Con fe divina y católica, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia, y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea mediante el magisterio solemne de la Iglesia, ya sea mediante su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del Sagrado Magisterio. Por lo tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Comento brevemente, acabo de leer, comento brevemente. Dios se revela, confía a la iglesia el contenido de la revelación y al confiarlo, eso está depositado en la iglesia. Por eso San Pablo habla en el Nuevo Testamento ampliamente del depósito de la fe. Ese depósito tiene que ser custodiado con total fidelidad. Es como si una persona va al banco, deposita $300 y cuando al mes o al año va a retirarlo, le entregan un gatito blanco chiquitito. Si uno dice, no, yo deposité $300,
quiero los $300, eventualmente con los intereses, no sé cómo sea el tipo de transacción, pero yo deposité $300, el depósito mío era eso, quiero que me restituyan el depósito. Justamente se lo confío al banco para que lo custodie fielmente. Dios confía el depósito a la Iglesia Católica. Y nadie en la Iglesia Católica está autorizado para modificar el depósito. Sería como una persona del banco, un empleado, el que está en la ventanilla, que me cambia el depósito por un gatito blanco. No tiene ningún derecho, no tiene legitimidad de ejercicio para hacerlo. Por más que ocupe un cargo, el cargo que ocupa no lo habilita para tomar esa decisión. Solamente el que hizo el depósito puede cambiarlo. Este depósito Dios lo confía a la iglesia, contiene lo que Dios dice acerca de sí mismo. Eso se llama revelación. Y la revelación es la palabra misma de Dios, porque Dios se comunica locutivamente, nos hace saber algo acerca de Él. Esa palabra de Dios se comunica mediante dos canales, uno escrito, que es la Sagrada Escritura, la Biblia, y otro oral, la Sagrada Tradición. La Biblia y la tradición son los dos canales de la revelación. La revelación se terminó el día que se murió el último apóstol, el apóstol San Juan. Se dice en torno al año 100, 99, 100. Ahí se acabó la revelación. Dios no se sigue revelando en la historia. Esa es una de las herejías que analizaremos después. Pero no, eso es un error. La revelación terminó, ya está el depósito, hay que custodiarlo, lo cual no significa que la iglesia, profundizando, vaya extrayendo de ese tesoro y expresando más claramente y más profundamente toda la riqueza contenida allí. Pero el tesoro no cambia, es el mismo siempre. Bien, la iglesia lo propone para ser creído mediante el ejercicio solemne del magisterio, es lo que ocurre cuando el Papa define ex cátedra o cuando un concilio ecuménico define, o bien cuando se propone mediante el magisterio universal ordinario, que no quiere decir la mayoría democrática de los obispos de hoy, sino el conjunto de toda la Iglesia según lo que siempre se ha creído, con una coherencia interna, en fidelidad a lo dicho por los apóstoles. Según la regla de San Vicente de Lerins, el Lorrain, que fue mencionada también en su momento por el Papa Francisco. Volveremos sobre ese punto más adelante en otra ocasión. Sigue el texto, inciso 2. Asimismo, se han de aceptar y retener firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por el magisterio de la Iglesia de modo definitivo, a saber, aquellas que son necesarias para custodiar santamente y exponer fielmente el mismo depósito de la fe. Se opone, por lo tanto, a la doctrina de la Iglesia Católica quien rechace dichas proposiciones que deben retenerse de modo definitivo. Después daremos en otros videos ejemplos de todo esto. Pero entonces hay verdades que son propiamente las que se refieren al depósito de la fe y verdades que deben afirmarse de manera definitiva, no modificable, y que están estrechamente relacionadas con ese depósito. Número 751, Canon 751. Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Comento, la herejía. ¿Qué es la herejía? Una persona
no que sufre tentaciones acerca de una verdad de fe y trata de combatir contra ellas y las rechaza, sino una persona que alberga, acepta, cobija, alimenta dudas pertinazmente, obstinadamente acerca de lo que debe creerse con fe divina y católica, o bien una persona que directamente niega de modo obstinado, habiendo mediado corrección, alguien le dice, pero en la Biblia está esto, el magisterio enseñó esto, pero ella sigue negándolo, esa persona, después del bautismo, ¿no? Que comete ese acto de negación o de duda pertinaz, la iglesia dice así, no sé, me parece que no, dudo, no, pero está en la iglesia, y sí, pero no, bueno, eso constituye un acto de herejía. Y esto se refiere a la doctrina de fe y costumbres. En el inciso 2 lo hemos leído. Se han de aceptar y retener firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres, fe y moral. Entonces una persona que de manera obstinada niega que el aborto, por ejemplo, sea intrínsecamente perverso, intrínsecamente criminal, que la eutanasia sea reprobable bajo todo respecto, bueno, esa persona comete un acto de herejía. Y así podríamos seguir con ejemplos multiplicados al infinito. Eso es la herejía, negar una verdad de fe o albergar y alimentar activamente, de modo pertinaz, obstinado, dudas acerca de ella. Sigue el texto y concluyo porque es breve. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Es decir, cuando se niega no ya una de las verdades de fe, sino que se niega radicalmente todo. No, creo que Dios no existe, no se reveló, nada de eso es verdad. Ahí hay apostasía, se abandona totalmente la fe cristiana. Abandono totalmente la fe cristiana, me hago budista, apostasía. Abandono totalmente la fe cristiana, me hago animista, apostasía. Abandono totalmente la fe cristiana, me vuelvo ateo, apostasía. El ateísmo es un pecado gravísimo. Y por último, está otra mención, cisma. Cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. El no aceptar que el Papa tenga jurisdicción y poder vinculante cuando toma decisiones disciplinares, uno debe estar sujeto al gobierno del Romano Pontífice o estar en comunión con toda la Iglesia Universal que está sometida al Papa. Cuando no está eso, se comete el pecado de cisma. Fíjense que el pecado de cisma no es lo mismo que la herejía o la apostasía. La herejía o la apostasía y la apostasía van directamente contra la fe. El cisma va contra, digamos, la caridad. Santo Tomás lo estudia muy bien todo esto y está en el Tratado de Caridad. El pecado del cisma es una división. Por ejemplo, las iglesias ortodoxas, cuando surgió el cisma de Oriente, la iglesia ortodoxa griega, que acepta todos los primeros concilios, sin entrar ahora en mayores detalles, pero fundamentalmente es cismática. Distinto es el caso del protestantismo. Surge a partir de una herejía pertinaz de Lutero, de Calvino, es distinto. Entonces tenemos, por un lado, cismas, por otro lado, herejías. Bueno, es todo por esta vez y espero que quede claro. Este videíto era simplemente para completar el cuadro introductivo, los errores presupuestos y aquí una serie de normativas que son vinculantes para todo católico. Tenemos que creer lo que fue revelado por Dios, propuesto como tal por la Santa Iglesia Católica
y también aquellas cosas que están declaradas de modo definitivo, no cambiable, no mutable por la Iglesia Católica. Consecuentemente, hay que evitar con todo cuidado la herejía, la apostasía y el cisma. Ave María Purísima, sin pecado concebido.